Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a nuestras mesas redondas de Aspain 11. Hoy vamos a tratar el sector de infraestructuras y para ello contamos con dos grandes profesionales en el sector de las inversiones. Tenemos a Borja González, director asociado de Manji, y Carlos de Andrés, departamento de ventas en DWS. Bueno, buenos días a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Agradeceros haber aceptado la invitación a estas mesas redondas que estamos haciendo, que la verdad que, bueno, ya en el pasado hemos estado haciendo este tipo de programas más personales, pero bueno, sí que nos parece bien el juntar varias visiones en una misma charla, que yo creo que para el oyente, para el cliente y demás, bueno, aporta mucho valor, ¿no? Así que, bueno, daros las gracias en primer lugar. Muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí. Vamos a hablar de infraestructuras, un sector que bueno, tiene un peso del 13% sobre el PIB mundial y que se espera un crecimiento de aproximadamente el 5% para los próximos años, ¿no? Sin duda es un sector que está cogiendo mucho peso en la economía global y más aún con todos los fondos y los estímulos fiscales que estamos viendo tras la pandemia. Entonces, me gustaría saber cuál es vuestra visión. Si quieres, empezamos por Carlos, de cómo ha cambiado el sector en los últimos años y qué industrias se han ido incorporando a estas grandes infraestructuras, ¿no? Más tecnológicas y demás que estamos viendo, ¿no? Mucha incorporación en este sector, ¿no? Pues sí, sin duda, sobre todo, de nuevo reiterar nuestro agradecimiento por invitarnos a participar en esta mesa redonda. Las infraestructuras pues, son un componente esencial para el buen desarrollo de las economías y de ahí pues ese gran peso que tienen en el PIB mundial, como tú apuntas. Si bien es cierto que aquí yo creo que habría que mencionar pues, la necesidad, ¿no?, de que hay que invertir más en esas infraestructuras. Al final, el desarrollo económico de un país depende en mayor o menor medida de ese sector y de media, salvo algunas excepciones, pues los principales países o potencias económicas pues es algo que han descuidado de manera histórica y eso implica pues que haya que realizar una inversión o que toque ahora realizar una inversión. La tecnología, pues como en cualquier área de nuestras vidas, es algo que viene o que llega viniendo con bastante fuerza y las infraestructuras pues no son una excepción. Aquí, por ejemplo, pues podríamos mencionar algunos ejemplos como puede ser en el sector energético, cómo está evolucionando las infraestructuras. Antes quizás hablábamos de redes de distribución de gas o de petróleo y ahora, por ejemplo, estamos hablando de parques eólicos. En el sector de la comunicación, pues antes hablábamos de satélites y ahora pues toca hablar de infraestructuras ligadas a fibra óptica o el Internet de las cosas o 5G o centros de almacenamiento de datos. El consumo electrónico pues también está acelerando, está cambiando un poco, ¿no?, cómo realizamos o está cambiando nuestros hábitos de consumo y eso también implica un cambio en las infraestructuras ligadas a sectores, por ejemplo, como centros logísticos, ¿no? Por ejemplo, pues que ahora los centros logísticos pues tienen un control de inventarios pues quizás más digitalizado. Otro ejemplo, pues en el sector de automóviles, ahora los coches, ahora no, pero en el futuro vamos a ver más a menudo los coches autoconducidos y esto también pues va a cambiar un poco las infraestructuras, ya que ahora pues las carreteras pues tendrán o deberán de incluir sensores, ¿no?, pues que permitan que el coche sea conducido sin riesgo de accidente. Muy bien, de verdad, desde ese punto de vista siempre nos olvidamos, ¿no? Nos pensamos en las grandes infraestructuras como eso, puentes, carreteras y demás, pero todo está evolucionando, ¿no, Borja? Efectivamente, y sobre todo, el problema es que muchas veces pensamos justo en infraestructuras, lo que acabas de decir, ¿no? Pues grandes carreteras, puentes, aeropuertos, pero es que al final, tú desde que te levantas por la mañana y has dejado el móvil cargando, ya necesitabas una red eléctrica. Te levantas y prepararte un café y alguien ya sea en barco o en avión, a una infraestructura portuaria o aeroportuaria, pero el café ha tenido que llegar y en carretera llevártelo al supermercado. Vas a trabajar en el transporte público o te vas de vacaciones en avión o también o en carretera, incluso de peajes.
Cuando sales de la oficina, pues me encuentro un poco mal, me voy al hospital, es una infraestructura también. O me voy a casa y veo Netflix. Y para eso necesito redes ópticas. Es decir, las infraestructuras es que al final lo conceptuamos como algo sectorial, como algo pero es que al final es algo que usamos en la vida diaria. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que muchas inversiones que se tenían que haber realizado, pues de mantenimiento o incluso de crecimiento de estas nuevas infraestructuras, pues toda la parte tecnológica, por ejemplo, pues la inversión se ha estado quedando atrás. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, pues está en mínimos históricos respecto a su PIB. De hecho, por eso Estados Unidos ha hecho un plan tan importante uniendo a los dos partidos, porque se han dado cuenta que, por ejemplo, China les está comiendo las tostadas. Tú te vas a un aeropuerto en China y un aeropuerto en Estados Unidos y parece que estás haciendo un viaje al pasado. Ujú. Entonces, pues al final se han dado cuenta y eso es muy importante, pues porque hay que mantener y sobre todo que el crecimiento económico va a depender en mucho sentido de esas infraestructuras y Estados Unidos se ha dado cuenta. Y es que además toda la recuperación que estamos viviendo del COVID, todo está enfocado, como pues ahora hablaremos de todos los fondos y todas las medidas que le están tomando, pero tanto en Europa como en China como en Estados Unidos, una gran parte de la recuperación económica va a venir por ese replanteamiento de las infraestructuras, tanto a nivel tecnológico como social, y incluso de crecimiento de las típicas infraestructuras. Entonces, el crecimiento que vamos a ver, pero no solo ya en los próximos 2-3 años, sino que es una temática que es que va a durar muchos años, estamos hablando de 10, 20, 30 años, pues es muy interesante y está ofreciendo muchas oportunidades ahora mismo. Ujú. Muy bien, Borja. Sin duda, bueno, todas estas infraestructuras de las que hablamos, hospitales, redes de conexión inalámbrica, electricidad, todo esto lo hemos visto también que se ha acelerado, ¿no? A raíz de la pandemia que hemos tenido, ¿no? Al final hemos visto ese acelerón en todo lo que es la conectividad, el 5G, el desarrollo logístico, ¿no? Hemos avanzado mucho en la digitalización de empresas. Yo creo que hemos avanzado mucho, ¿no? En ese sentido. Y sin duda, bueno, en Europa tenemos los fondos Next Generation dedicados a la inversión pública, ¿no? A promover todo este cambio tecnológico y este cambio hacia la sostenibilidad, ¿no? Estamos hablando de que en España el 12% de los fondos que vamos a recibir se van a destinar a infraestructuras y a ecosistemas, ¿no? Al desarrollo de estos nuevos ecosistemas. Y bueno, son 800.000 millones dedicados del fondo Next Generation, de los que vamos a poder aprovechar para digitalizar, para evolucionar todas esas infraestructuras que tenemos atrasadas, ¿no? En muchos países. ¿Hacia dónde creéis, si quieres, empezamos, Carlos, dónde van a ir estos fondos y qué impacto van a tener? Si van a tener un mayor impacto en la transición ecológica, en la energía sostenible, o veremos una mayor digitalización y mayor infraestructura a la hora de conectividad. Bueno, yo creo que es un mix, ¿no? de todo eso. Al final, pues todos esos fondos tienen el objetivo de modernizar nuestras infraestructuras. Mucha de esa inversión pues, va a ir a proyectos energéticos, otra a proyectos digitales, como pueden ser pues, redes digitales pues, más seguras o redes con mayor capacidad. El despliegue de la cobertura 5G va a copar gran parte también de esa inversión, por no mencionar también pues, torres de comunicación, ¿no? Todas esas torres de comunicación que tienen que ser construidas para que todas esas redes pues, funcionen de una manera eficiente. Apuntabas también que también tiene que haber proyectos dirigidos o relacionados con una transición energética. Pues buena parte también de ese montante económico que viene de Europa pues va a ir destinado a proyectos, ¿no? Que estén dirigidos a alcanzar los objetivos climáticos que marca la Unión Europea, por lo que la transición energética es uno de los principales focos. Por ejemplo, estos focos pues, pueden aplicarse a tecnologías energéticas, ¿no? Que a día de hoy carecen de rentabilidad o de un sentido económico, dado que todavía no son pues muy rentables por sí mismos, ¿no? Pero que si les da un impulso económico en forma de inversión, pues qué duda cabe que vamos a ser capaces de mejorar su rendimiento, su rentabilidad y, por lo tanto, acelerar su implementación. En resumen, en la actualidad no son rentables, pero con un apoyo de inversiones se puede acelerar su implantación. Ejemplos, baterías de almacenamiento, eólica, ¿no? La energía eólica, energía marina de aguas profundas o el biogás. Y yo creo que esta inversión
es necesaria, ¿no? Y esta transición es necesaria, lo estamos viendo en la tele, lo estamos sufriendo en nuestras cuentas bancarias, como el coste del incremento de las energías tradicionales pues está teniendo serias consecuencias en el desarrollo económico y también un impacto en la sociedad, ¿no? Que casi no podemos llenar nuestros depósitos, ¿no? Cuando viajamos en coche. Por lo que duda cabe que acelerar toda esa transición energética pues va a ayudar mucho, sin duda, a una recuperación económica, que duda cabe que todos estos fondos pues van a ser un gran catalizador para ello. Bueno, Borja, ¿quieres añadir a esta pregunta de tu punto de vista? Sí, la verdad es que Carlos se ha especificado muy bien el tema de la transición energética, es decir, y quizás ahora con lo que estamos viviendo en Ucrania, Rusia, eso se va a acelerar. Es decir, históricamente tú hablabas de una utility, de compañías de servicios públicos, que eran casi bond proxies, que se llaman, ¿no? Es decir, compañías que eran casi como un bono, es decir, altos dividendos y aburridas y sin crecimiento, o un crecimiento pues tranquilito. Ahora eso está cambiando, es decir, hay muchas utilities que lo que tienen es una historia de crecimiento detrás porque están gastando mucho dinero en esa transición energética, que básicamente pues, son renovables o gas aquí en Europa. Entonces, pues este tipo de compañías están empezando a ofrecer oportunidades que, bueno, pues que se pueden aprovechar y siendo grandes infraestructuras que eran, pues eso, podemos decir antiguas, como digamos, pero que se están modernizando aprovechando esa obligatoriedad de hacer esa transición energética. Bueno, Borja, vamos a hablar en el entorno macroeconómico en el que estamos. Es obvio, ¿no? Y ya conocidos por todos, los niveles de inflación en los que nos encontramos, los estímulos que han realizado los bancos centrales y esa retirada de estímulos que estamos viendo y subidas de tipos de interés, en algunos casos que ya hemos visto que ya se han materializado, ¿no? ¿Cómo esperamos que impacte esto en el sector de las infraestructuras? Pues mira, ese miedo a la inflación yo creo que es ahora mismo la pregunta que todos estamos recibiendo, ¿no? Si los inversores tienen mucho miedo a cómo van a comportarse las compañías en este entorno, digamos, nuevo, que hacía mucho tiempo que no vivíamos. Pues las infraestructuras es un claro ejemplo de un sector, de una temática que se puede beneficiar de esa subida de tipos de interés, de ese aumento de la inflación. Sí que es cierto pues, que en un primer momento pues, lo estábamos viendo a principios de año, es decir, cuando no sabes ni cómo ni cuándo, el mercado se pone nervioso, empieza a barruntar que algo pasa, que los bancos centrales van a hacer cosas y bueno, pues crean cierta volatilidad que sí que es cierto que hace que todo caiga. Y eso es un buen momento, caldo de cultivo, ¿no? Pues para empezar a coger alguna compañía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando de verdad esas subidas de tipo se materializan, las infraestructuras te protegen la cartera. ¿Por qué? Pues porque tienes algunas infraestructuras que están directamente relacionadas con materias primas. Todo tema de energía o todo tema de infraestructuras de tierras donde tú lo que haces es recibir flujos, pues porque da royalties, tienes royalties y pues si las materias primas suben, lo que tú recibes también sube. O porque tienes una parte de infraestructura social, que los alquileres, por ejemplo, están ligados directamente a la inflación. O más todavía, es decir, si lo que hay es un aumento de la actividad económica, pues tú y yo vamos a viajar más en coche, pagaremos más peajes, viajaremos más en avión y todo eso hace que el sector de las infraestructuras, no te voy a decir que triplique beneficios ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que es una temática que abraza la inflación. Le gusta que haya inflación en el mercado, pues porque al final se beneficia de ello, pues de ese crecimiento económico y de eso, pues ese aumento de precio de materias primas o de alquileres. Entonces, no es algo de lo que deberíamos preocuparnos y, de hecho, pues las rentabilidades de las estrategias pues están ahí. Están Sí, sí, funcionando muy bien este año. estamos viendo como este año, la verdad que esos fondos de infraestructuras, la verdad que en nuestro caso nos están aportando mucho valor en las carteras y rentabilidades positivas que nos están ayudando, ¿no? A aguantar este año muy bien, ¿no? Bueno, Carlos, vamos a hablar ahora también de otro momento que tenemos en la actualidad, que es la crisis, la guerra entre Ucrania y Rusia. Todo esto está afectando directamente al precio de las materias primas, como estaba hablando Borja. Esos cuellos de botella que hemos visto en muchos materiales que bueno, no están llegando. Dependemos mucho también de estos dos países en muchas exportaciones que tienen tanto de materias primas agrícolas como también de metales.
¿Cómo puede afectar esto al sector de infraestructuras? Estamos viendo esos problemas que pueden convertirse en estructurales y qué estimaciones tenemos de recuperación para esta situación que tenemos actualmente. Bueno, en cuanto a las consecuencias que pueda haber, yo creo que aquí va a depender mucho del tipo de infraestructura del que estemos hablando. Quizás por la tipología de todas estas compañías, y lo apuntaba antes Borja, pues quizás no se vaya a ver tampoco muy afectado a lo que ofrecen buena cobertura para la inflación. Obviamente aquí hay que excluir pues aquellas compañías de infraestructuras que tengan una conexión pues muy ligada a los países como Rusia o Ucrania. Ejemplo, un aeropuerto, ¿no?, que tenga muchas conexiones pues con Rusia. Obviamente van a sufrir más, ¿no? A nosotros, pues en WS nos gusta clasificar las infraestructuras como en 4 pilares o en 4 bloques: transporte, telecomunicación, utilities y energía. Y aquí, como no somos capaces de averiguar o adivinar cuál va a ser la evolución del muy corto plazo, al equipo gestor lo que les gusta es construir una cartera pues más enfocada en el medio largo plazo. Mencionabas también antes que el incremento que estamos viendo, un incremento de precios como consecuencia precisamente de todos los cuellos de botella o el incremento de precios de las materias primas. Esto genera inflación y aquí, insisto, pues recalcar que todas estas compañías pues van a proteger las carteras ante un incremento de precios o de inflación. En cuanto a si este problema se puede convertir en algo pues más estable o coyuntural, bueno, pues yo creo que es quizás algo pronto, ¿no?, para realizar esa afirmación. Yo creo que tenemos que esperar a ver cómo acontece el conflicto bélico, ¿no?, que no se escale más, y también, sobre todo, importante ver si los bancos centrales finalmente la respuesta que dan es la acertada. El problema hace 2 o 3 meses, y el foco, lo decía Borja, a donde miraban los inversores era la inflación. En un principio, pues iba a ser un problema, ¿no?, un riesgo transitorio. Bueno, yo creo que quizás ahora sea pronto, ¿no?, para decir que va a ser estructural, pero bien es cierto que yo creo que ya acordar que va a ser algo transitorio, pues habría que ponerlo más en duda. Y yo creo que al final, cuando hay entornos de volatilidad como el que estamos, y especialmente lo que está generando la guerra, que es añadir más y más volatilidad, yo creo que hacer estimaciones sobre cómo va a ser la subida de tipos o cómo de persistente va a ser la inflación es algo que era ya complicado de por sí hace 2 o 3 meses, ahora con la guerra mucho más. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es en cómo construir una cartera que lo pueda hacer bien en el medio y largo plazo. Sin duda, muy importante, ¿no?, esas decisiones que vayan a tomar los bancos centrales y cómo vaya funcionando todo, cómo va evolucionando, ¿no?, todo este conflicto, ¿no? Esperemos que todo salga lo mejor posible para todos y para todas las economías, ¿no? Vamos a cambiar de área geográfica, nos vamos a ir a Estados Unidos, porque allí, bueno, también hemos tenido el plan de estímulo American Jobs Plan, que, bueno, a pesar de que se ha quedado en un importe por debajo del inicial, sigue siendo un plan muy ambicioso en cuanto a infraestructuras, donde vemos que comentábamos al inicio, ¿no?, que vemos en Estados Unidos que de infraestructuras, pues bueno, tienen muy bajo mantenimiento, tienen una calidad baja en las infraestructuras que hacen situarlo en el puesto número 13 en cuanto a la calidad y mantenimiento de estas infraestructuras, ¿no? ¿Qué supondrá este fuerte estímulo para la industria y qué subsectores se van a ver beneficiados, ¿no? Si quieres, bueno, coméntanos, Borja, sobre este tema y luego vamos vamos a aportar un poquito más con Carlos y luego acabaremos con emergentes. Pues desde luego, es decir, en Estados Unidos se está haciendo la mayor inversión en infraestructuras de los últimos 100 años. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos hace ser bastante optimistas. Sí que es cierto que, bueno, al principio se hablaba de aprobar 2 billones de dólares y demás, pero bueno, al final se han realizado la nueva ley como que tú comentabas, la Jobs Act, incluye 550.000 millones de nuevo gasto federal. Y bueno, pues la verdad es que va a haber bastantes sectores. Beneficiados? ¿Cuáles? Pues bueno, a ver, nosotros
Para nosotros la infraestructura la dividimos en tres partes. Uno, lo que sería pues, las típicas infraestructuras que todos podemos tener en la cabeza, utilities, energía, aeropuertos, carreteras. Además, tenemos infraestructuras sociales, pues hospitales, residencias de estudiantes, por ejemplo, y luego todo lo que tenga que ver con la tecnología, ¿no? Que son pues, infraestructuras en evolución, todo el tema del 5G, satélites, conectividad y demás. Pues lo que más se va a beneficiar es, por un lado, la parte de infraestructuras económicas y, por otra, la parte de infraestructura más tecnológica, ¿no? Y al final, pues es que este año, por ejemplo, han tenido que dar 50.000 millones de repente extras, pues básicamente pues por el retraso que se había producido en aprobar los planes para reparar carreteras y puentes, y eso lo han tenido que adelantar, ¿no? Además, quieren quintuplicar el número de cargadores eléctricos, pasando de 100.000 a 500.000, es decir, ahí también va a haber oportunidades, pero sobre todo lo que comentábamos al principio, es decir, todo lo que son carreteras interestatales de Estados Unidos ha quedado muy atrás, todo lo que tiene que ver con el transporte público, pues todo el que ha ido a Estados Unidos alguna vez, pues sabe los problemas que hay para moverse en esas grandes extensiones de terreno, y se han dado cuenta que para que la economía mejore necesitan mucha más inversión ahí. Y luego lo que estamos viendo es que parece mentira, pero en Estados Unidos hay bastantes sitios, bastantes lugares donde no llega la fibra óptica, no hay fibra. Entonces, pues bueno, pues se van a gastar 65.000 millones en ampliar su red de fibra. Van a ampliar, por ejemplo, también en temas de agua, modernización de las tuberías de agua, y se han comprometido a quitar las tuberías de plomo en los próximos 10 años. Y para eso inviertan más de 50.000 millones. Y luego, pues todo el tema de la red eléctrica, va una apuesta mucho más por energías limpias y por modernización, y aprovechar esa modernización para hacer mucho más hincapié en esa transición energética. Entonces, como vemos, pues hay muchos sectores donde nos vamos a ver, donde vamos a encontrar oportunidades, y lo que hay que estar atentos es para para ser capaces de pues, ir analizándose todas las valoraciones de las compañías y ir aprovechándolas, porque ya digo que para los próximos años, y sobre todo que esto va a hacer que en los próximos 10 años se creen 1,5 millones de 1,5 millones de empleos, lo cual pues no solamente es por la infraestructura, sino ayuda al crecimiento económico. Ujú. Muy bien. Carlos, ¿te gustaría añadir algo a la respuesta de Borja? Bueno, pues quizás que a nosotros en WS también nos gusta clasificar las infraestructuras en base a si la compañía es lo que se conoce como pure play o juego limpio, ¿no? O no es pure play. Y nosotros, por ejemplo, nuestra estrategia la focalizamos más en esas compañías pure play porque entendemos que son esas compañías las que ofrecen una mejor cobertura frente a la inflación y las que se comportan mejor en un entorno como el que estamos actualmente de volatilidad. ¿Por qué? Pues porque al final esas compañías pure play en sus balances tienen lo que se llaman activos tangibles. Esos activos tangibles en un entorno de inflación pues también se van a revalorizar y por lo tanto son las pure play las que mejor cobertura de inflación van a dar. Otra característica es que esas compañías operan en sectores que tienen altas barreras de entrada. No es fácil empezar a competir, ¿no? En el sector de aeropuertos o gasoductos, ¿no? Y esto pues también les da cierta ventaja a la hora de fijar sus políticas de precios y a mantener sus márgenes de explotación estables. Muy bien. Bueno, por último, como hemos mencionado antes, vamos a acabar hablando de emergentes, ¿no? Estamos viendo el crecimiento demográfico, éxodo rural, creciente interconexión global. Bueno, son factores que podemos encontrar en común en muchos de los países emergentes, ¿no? ¿Podemos esperar una tendencia positiva para el sector de infraestructuras en estas economías? ¿Y dónde podemos encontrar mayores oportunidades? Si quieres, bueno, empezamos, Carlos. Si quieres, empezamos contigo. Perfecto, muy bien, sí, pues sin duda podemos esperar esa tendencia, ¿no? Y estos países se estima que puedan hacer inversiones anuales equivalentes entre un 3, 4, un 5% de su PIB. Son países que están emergiendo, son países donde esa necesidad será más de acometer nuevas infraestructuras porque no las tienen más que de renovar, ¿no? Ya que la base de infraestructuras que actualmente tienen pues es menor. Estados Unidos tiene que renovarlas, estos países pues tienen que iniciar el proceso de inversión. ¿Por áreas geográficas o dónde podemos encontrar mayores oportunidades? Bueno, pues si hablamos de países asiáticos donde encontramos de todo, ¿no? Países emergentes, no emergentes, pues aquí cabe destacar que China pues, es el principal inversor en infraestructuras. China va a invertir aproximadamente cada año
4,5%, un 5% de su PIB. Su PIB es tan alto en términos nominales, en términos monetarios, ¿no? Que si ponderamos esa inversión que van a hacer por su PIB, pues nos daría un número del 35%. O sea, el 35% de la inversión mundial en infraestructuras la va a acometer China, ¿no? También, por ejemplo, podríamos destacar India. India sería el segundo país que va a realizar pues inversiones en infraestructuras. Al final se estima que un 8% de todo su PIB lo pueda acometer en estas compañías. Cambiando de continente, pues África invertirá aproximadamente en torno al 4,5% de su PIB. Si bien es cierto que aquí pues, sus PIBs son menores, ¿no? En niveles absolutos, esta inversión pues también va a ser menor. Muy bien, Borja. Me gustaría saber tu punto de vista sobre los países emergentes y el desarrollo de las infraestructuras y también, bueno, que nos comentes si están llevando también a cabo algunos planes de desarrollo estas economías, ¿no? Nosotros en los países emergentes, aunque tengamos alguna posición en directo, pues por ejemplo en Brasil tenemos una compañía de autopistas, pero generalmente solemos hacerlo de forma indirecta. Porque los países emergentes lo que tienes es un riesgo regulatorio y político bastante potente. Es decir, lo que te puedes encontrar es que tú estás construyendo un oleoducto y de repente llega alguien y se lo queda, ¿no? Y dice, te lo expropio y me lo quedo. Entonces nosotros preferimos jugarlo a través de compañías desarrollados con un fuerte peso en emergentes. De hecho, por ejemplo, tenemos alguna gran compañía americana de torres de comunicación que tiene ya más torres instaladas en India que en la propia Estados Unidos. Entonces, como Carlos lo ha explicado muy bien, es decir, en los emergentes se están empujando muchísimo porque saben que es la forma de crecer. Es decir, todo el mundo quiere tener un móvil y quiere hacer pagos en el móvil y para eso necesitas red de comunicación, por ponerte un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces, pues están empujando muchísimo para poco a poco ir ese déficit de infraestructuras que tienen, pues para ir cerrándolo, ¿no? Entonces, pues yo te digo que nosotros lo que nos da miedo perdemos mucho tiempo, entre comillas, mucho tiempo analizando cuál es el riesgo político y al final pues lo preferimos hacer de forma indirecta por un tema de seguridad jurídica, pero que hay muchísimas oportunidades y que estamos capturándolas pues a través de compañías en países desarrollados. Está claro que siempre el riesgo regulatorio, ¿no? Como comentas, es un factor importante a tener en cuenta, ¿no? A la hora de hacer esa selección. Bueno, por último, me gustaría que comentaseis cuál es la estrategia, ¿no? Dentro de vuestras gestoras que podríamos seguir para beneficiarnos de este sector de infraestructuras, ¿no? Que hagáis una breve mención sobre cómo podemos aprovechar esta tendencia. Sí, si quieres, Borja, empezamos contigo. Perfecto. Pues bueno, nuestro es el M&G Global Listed Infrastructure, que al final lo que hace es pues, lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, invertir en compañías que tienen infraestructuras físicas y sobre todo en compañías que tengan flujos de caja recurrentes, que al final el mercado es lo que te pone en valor cuando hay caídas, cuando hay volatilidad, y sobre todo pues, que sean compañías que sean capaces de hacer crecer tu dividendo, pues porque el objetivo del fondo también es generar un dividendo superior a la inflación media del G7. Entonces, bueno, pues eso es clave dentro de la estructura de nuestra estrategia y por eso está dentro del equipo de rentas. Después, pues invertimos en las 3 categorías que he comentado antes, infraestructuras económicas, sociales y la parte más tecnológica en evolución. Y sobre todo, pues lo que buscamos es, de esta forma, tener una cartera diversificada, que con un solo paraguas, que es el paraguas de la inflación, de la infraestructura, estás comprando compañías que desde el sector de transportes, pues todo el tema de, por ejemplo, el coche eléctrico, todo el tema de renovables o transición energética, cambios demográficos, sector salud, gestión de residuos, y todo jugándolo con un sesgo defensivo, porque son compañías con una menor beta, que ya lo estamos, por ejemplo, viendo este año. Este año el fondo está en positivo, casi un 3%, y le está metiendo 6,7 a la MSCI World, que es su índice de referencia. Y esto es algo que es innato a la estrategia desde que la lanzamos hace casi 5 años. Entonces, pues bueno, es una forma más defensiva de participar en la renta variable para conseguir pues un torno a un dígito alto de rentabilidad, más o menos, y pues con ese colchón del dividendo y sobre todo esas tendencias a largo plazo y que es lo que al final estamos buscando. Genial, muchas gracias, Borja. Y bueno, por parte de DWS, Carlos, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues nuestra estrategia se llama DWS Invest
Global Infrastructures. Como apuntaba, nosotros lo que hacemos es clasificar todo el segmento de infraestructuras en base a si una compañía es pure play o no. Vamos a enfocar nuestra estrategia o dirigir nuestra estrategia con ese tipo de compañías porque entendemos que son las infraestructuras que mejor se comportan en entornos como los que estamos actualmente. Son compañías, en resumen, que ofrecen buena cobertura frente a inflación, que tienen márgenes de explotación estables. Quizás esos márgenes no van a crecer tanto, pero sí que lo van a hacer de una manera más estable, que al final también lo que decía Borja es lo que apremia al mercado en entornos de volatilidad. El equipo gestor también lo que hace es construir una cartera pues muy equilibrada, ¿no? Entre esos 4 pilares que os comentaba anteriormente: transporte, telecomunicación, utilities y energías. Es una estrategia global. Hablábamos antes del plan Biden de infraestructuras. Entendemos que iba a haber mucho crecimiento. Actualmente el peso de la cartera en el mercado americano es aproximadamente del 50%, pero bueno, también nos gusta diversificar, ¿no? Es uno de los objetivos del equipo gestor y vamos a encontrar compañías de las principales áreas geográficas. Y en cuanto a el income, ¿no? O los ingresos que generan todas esas compañías, pues son compañías que tienen mucha visibilidad a la hora de cuánto ingreso van a generar los próximos años y eso permite al equipo gestor que el fondo pueda distribuir un atractivo pues, dividendo, ¿no? Una atractiva distribución anual a los inversores. Es un fondo global, por lo tanto, esto implica que estás tomando riesgo de divisa, estás invirtiendo en compañías de distintas áreas geográficas, si bien es cierto que para aquellos inversores que no quieran tener otro componente de riesgo, de volatilidad como es el riesgo de divisa, pues ofrecemos la clase cubierta. Genial, muchas gracias. Bueno, pues con estos 2 fondos de DWS y M&G vamos a terminar esta entrevista, esta mesa redonda sobre el sector de infraestructuras, que una vez más agradeceros vuestra participación y estoy seguro que los oyentes, clientes, van a agradecer y van a aportar mucho valor a sus estrategias. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.